Hola López, buenos días. López, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchas, López? Sí, profesor, sí les escucho. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy día. Ya tus compañeros contigo comenzamos, ¿ya? Vamos a tratar de avanzar para que les quede el tiempo para que hagan su tarea inmediatamente. Las tareas de medio ambiente no son complicadas, ¿no? Son fáciles. Muy bien, vamos a comenzar. Bienvenidos, jóvenes estudiantes, a la clase número 4, actividad número 3 de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Hoy, jueves 28 de abril del 2022. El tema que nos corresponde a hoy es la estructura de un ecosistema. La estructura de un ecosistema. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de ecosistemas, ¿no? Ecosistemas tenemos acá, por ejemplo, de unos elefantes, ecosistemas acá de microorganismos. Aquí tenemos un ecosistema ya, digamos, ampliado, ¿no? Donde están, no solamente animales, sino hasta la vegetación, las plantas, hasta podría decirse microorganismos. Y a la vez lo acompañan los recursos bióticos y abióticos, ¿no? Los bióticos son todo lo que tiene vida, todo lo que tiene vida. Y los seres abióticos, lo que complementan la vida, ¿no? O sea, los recursos naturales, el suelo, el clima, la geografía, el sol, la fotosíntesis, etcétera, etcétera. Todo lo que complementa la vida. Muy bien. Cuando hablamos de estructura de un ecosistema, estamos hablando de los seres productores, ¿ya? Seres productores. Estamos hablando también de los consumidores, ¿ya? Hablamos también de los seres descomponedores. También hablamos de las relaciones tróficas, ¿no? Hablamos de las pirámides tróficas, del flujo de energía, de una cadena alimenticia, ¿no? Acá nuevamente vuelvo a recalcar que tenemos los productores, consumidores de primer orden. Bueno, esta es otra clasificación un poco más especificada. Productores, consumidores de primer orden, consumidores de segundo orden, descomponedores. Ciclos bio, biogeoquímicos, ¿no? Biogeoquímicos. Ciclo del carbono. También en la vida existente en la naturaleza, en el planeta Tierra donde estamos, también tenemos los ciclos de cuatro elementos podrían decirse, de elementos químicos básicos que conforman o son parte importante para la vida en el planeta Tierra, ¿no? Y en la formación de la materia, como tenemos el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo. Muy bien, y básicamente eso es todo lo que conforma al tema de hoy día, lo que corresponde estructura de un ecosistema, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Estructura de un ecosistema. Tenemos los seres productores. Dice acá, los ecosistemas requieren una fuente de energía para funcionar. La principal fuente de energía es la energía solar, ¿no? Nos están generalizando acá que la primera y principal fuente de energía en el planeta Tierra, podríamos decirlo así, es la energía solar. Esta energía solo puede ser captada por aquellos organismos que tengan en sus células las estructuras capaces de retener la energía solar en ella y convertirla en energía química, ¿no? Entonces dice, ¿quiénes son los capaces de captar? Esta energía solo puede ser captada, nos dice, o, eh, por seres o organismos que tengan células capaces de captar esta energía del sol. O sea que cualquier ser vivo no lo puede captar. Y a la vez convertirla en energía química, que esa energía química nos sirve a nosotros, ya nos sirve a los seres vivos, a los diferentes seres vivos, para poder llevar una reacción química y proceder a la vida, ¿no? Esta energía es captada y utilizada por los seres vivos llamados productores. Acá está.
por los seres productores. O sea, ¿quiénes captan en primera instancia la energía solar? Los seres productores, para generar materia orgánica, ¿ya? Entonces, los seres productores son los que captan esta energía del sol. ¿Quiénes serán los organismos productores? ¿Quiénes serán los organismos productores? Tenemos las plantas, básicamente, ¿no? Las plantas son los que captan la energía del sol. Aquí tenemos la imagen, miren, las plantas cómo captan, ¿no? Cómo captan el sol, ¿ya? ¿Para qué? Para que también puedan absorber el CO2, los contaminantes del medio ambiente. Purifican el medio ambiente las plantas y a la vez estas plantas lo purifican y este CO2 lo convierten en O2, que es el oxígeno que todos los seres vivos respiramos. ¿Ya? Entonces, miren, acá están. Los seres productores, ¿quiénes son? Las plantas. En primera instancia, acá está, miren. Las plantas dicen seres productores, acá está. ¿Ya? Entonces, purifican el CO2, ¿ya? Y lo convierten en oxígeno, que es vida para todos los seres vivos en el planeta Tierra. Muy bien, productores. Los productores son los organismos autótrofos. ¿Por qué se dice autótrofos? Porque son autónomos. Es decir, los que fabrican su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas del medio ambiente. Son las plantas, las algas y algunas bacterias. Son la base de la alimentación de todo el ecosistema. Digamos que acá empieza la alimentación, ¿no? La cadena alimenticia, ¿no? Con los seres productores, los que fabrican su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas y también del medio ambiente como es del sol, ¿no? Del sol, del agua, etcétera. Son las plantas, algas y algunas bacterias, son la base de la alimentación de todo el ecosistema. Aquí tenemos algunos microorganismos que se alimenta la planta de microorganismos, ¿no? Acá tenemos algunas algas y acá tenemos una planta que también hace conjunción con el sol, ¿no es cierto? Necesita de la energía solar. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, López? ¿Se está quedando claro? ¿López? Sí, profesor, está quedando claro. Muy bien, muy bien. Consumidores. Pasamos digamos, a la otra característica, ¿no? De la estructura de un ecosistema tenemos los seres consumidores. Los organismos heterótrofos son aquellos que requieren materia orgánica procedente de otros seres vivos, por lo que se llaman consumidores. Estos consumidores hay varios tipos: consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios, ¿no? Nuevamente, hay varios tipos de consumidores: consumidores primarios, consumidores secundarios o depredadores, o consumidores terciarios o superdepredadores. Esta es una clasificación, ¿no?, de los consumidores. Ah, ¿qué dice? Los organismos heterótrofos son aquellos heterótrofos, ¿no? Son aquellos que requieren materia orgánica procedente de otros seres vivos. Digamos que estos de acá se alimentan de los productores, ¿no? De los productores, de las plantas, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces estos son seres consumidores. Hay varios tipos: consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios. Seguimos. Aquí tenemos, por ejemplo, acá tenemos, voy a hacer un poquito más grandecito, para que puedan verlo, para que tengan una idea de lo que es, ¿ya? Muy bien, vamos a hacer un poquito más grande esto. Aquí estamos. Si ustedes se dan cuenta acá abajo en la parte de la imagen de la izquierda, en la parte de abajo tenemos lo que son las plantas, ¿no? Las plantas también, para su crecimiento, ¿no?, para su vida, necesitan de los microorganismos que tratan un círculo en la parte derecha, ¿ya? Los productores, acá está, de seres productores, que son autónomos. ¿Quiénes son? Las plantas, ya dijimos, ¿no? Las algas, etcétera, etcétera. Muy bien, pasamos acá ya a los seres herbívoros, a los carnívoros, ¿no? Y carnívoros de segundo orden. Herbívoros, ¿por qué herbívoros? Acá tenemos los consumidores, ¿no? Esto podríamos decir, acá tenemos los herbívoros, los consumidores. Tenemos acá a ver, un ratito no me hagas bulla, por favor, Camila, ya. A partir de acá ya son consumidores, ¿no? Los herbívoros, los carnívoros de primer orden, los carnívoros de segundo orden son ya consumidores, consumidores. Ah, pero tenemos una clasificación especial de herbívoros, ¿no? Como tenemos el rinoceronte, la vicuña, tenemos acá
una especie de, de ganado vacuno. Las cebras, las jirafas que se alimentan solamente solamente de plantas, ¿ya? Pues estos son productores y todos estos de acá son consumidores. Ah, pero dentro de los consumidores tenemos los herbívoros, tenemos los carnívoros de primer orden y los carnívoros de segundo orden. En los herbívoros tenemos el rinoceronte, la vicuña, una especie de ganado, la cebra, una jirafa, ¿no es cierto? Vamos a ver acá, están entrando los alumnos. Uy. Muy bien, carnívoro de primer orden. Prende tu computadora. Carnívoro de primer orden, llámalo a Lemmy, ¿sí? Tenemos acá ya diferente, ¿no? Tenemos acá, el- tenemos unas aves que son carnívoras, ¿no? Que son carnívoras, ¿no? Aquí de repente tenemos un lobo, ¿no es cierto? Que son carnívoros ya. Hasta se pueden alimentar también de plantas, algunas de plantas, y también de carne, ¿no? De primer orden. Acá estamos. Y en los carnívoros de segundo orden, netamente se alimentan, pues ya de pura carne, ¿no? De pura carne, como tenemos el león, tenemos el leopardo y tenemos acá el guapeto. A ver, huepardo. Ya estoy un poco con los lentes, con los ojos. Muy bien. Y acá tenemos también otra clasificación, mire, acá tenemos otra clasificación. Los productores, ¿no es cierto? ¿Cómo sobreviven los productores? Con la conjunción del sol, necesitan la energía del sol. Todos estos de acá, toda esta pirámide de acá necesita la conjunción del sol. Espérenme un ratito, jóvenes, por favor, ¿ya? Un ratito, por favor, ¿ya? Muy bien, jóvenes, continuamos. Voy a compartir acá. Entonces tenemos acá, si están ahí, a ver, confírmenme. Wilmer, Sí, profesor. ¿qué tal? Poniendo atención, ya. Muy bien, seguimos acá entonces. Aquí tenemos otra clasificación en la parte derecha, miren, los seres productores, que también se alimentan, ¿qué cosa? De los microorganismos y también del sol, ¿para qué? Para que puedan sustituir las plantas, ¿no? Si puedan dar origen a las plantas. Y también acá tenemos, y también por la conjunción del calor, del agua, ¿no es cierto? Y se da origen a las plantas. Entonces, y acá también tenemos unos consumidores primarios, miren, un consumidores primarios, ¿quiénes son? Lo que les dije acá, los herbívoros, ¿no? Los herbívoros acá, primarios. Entonces tenemos acá los consumidores primarios que se alimentan de las plantas. Todos los consumidores primarios se alimentan de plantas, ¿no? Acá tenemos los herbívoros, ¿no? La vicuña, esto de acá entraría acá, consumidores primarios. Sino que está con otro nombre de otra clasificación. Muy bien, los consumidores secundarios, ¿quiénes son? Ya, los que también se alimentan de planta, pero también de cosas de carne, ¿no? Tenemos los lobos, por ejemplo, consumidores secundarios. Están acá, ¿no? Lo que le llaman acá consumidores de primer orden, están consumidores secundarios. Tenemos los lobos, tenemos la serpiente, etcétera, etcétera. Tenemos también los, su- los superdepredadores, como son el gallinazo, tenemos el águila, tenemos el cóndor, etcétera, ¿no es cierto? Estos son los superdepredadores. Muy bien, nosotros tenemos acá carnívoros de segundo orden, ¿no? Bueno, acá ha habido un salto, digamos, acá ha habido un salto, acá faltarían los leones, ¿no? Faltarían los leones, acá está este nivel de acá que debería ir acá como los depredadores. ¿No? Y estos super depredadores ya son los gallinazos, los que comen carne, pero generalmente super depredadores los que comen carne descompuesta, ¿no? Descompuesta de animales muertos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces tenemos dos clasificaciones con dos terminologías para que ustedes vayan aprendiendo un poco más, conociendo un poco más, ¿ya? Muy bien, continuamos. Descomponedores. La materia orgánica
La materia orgánica formada en los productores y que contiene la energía para hacer funcionar a los organismos ha ido pasando de productores a herbívoros. Miren acá, los descomponedores, ¿cómo llegan a los descomponedores, no? ¿Cómo se llega a los descomponedores? Primero pasamos por los productores a herbívoros y de estos a los carnívoros y hasta así al final la cadena alimenticia. ¿Ya? La cadena alimenticia. Muy bien. Entonces, a esto se llama una cadena alimenticia, ¿no? Productores, herbívoros, carnívoros, depredadores, y todo esto al final se conforma la cadena alimenticia. Muy bien. Ven acá, esto. ¿Qué ocurre cuando los organismos mueren? Una gran pregunta, ¿no? Sobre estos organismos actúan los descomponedores, que suelen ser bacterias y hongos principalmente. Buenos días, profesor. ¿Qué ocurre cuando los organismos mueren? Sobre estos organismos, cuando los organismos mueren, actúan ¿quién? Los descomponedores. ¿Quiénes son? Las bacterias y los hongos. Las bacterias y los hongos, ¿cierto? Es cuando ustedes se dan cuenta, ¿no? Cuando una persona muere, ¿no? Cuando una persona muere, comienza, como se puede decir, hasta, por no decirlo, a podrirse. ¿Por qué? ¿Por qué podrirse? Porque actúan los descomponedores, ¿no? ¿Quiénes son? Las bacterias y los hongos principalmente. ¿Ya? Aquí tenemos otra clasificación de niveles tróficos. Productores, miren abajo, productores. Tenemos herbívoros. Otra clasificación, otra terminología, ¿no? Productores, herbívoros, ¿ya? Herbívoros, tenemos omnívoros, carnívoros. ¿Está bien? Listo. Pero todos estos de acá, los productores, es un primer nivel, digamos, y acá todos son consumidores, ¿no? Todos estos de acá son consumidores. Los de acá arriba son consumidores y acá tenemos descomponedores, ¿ya? Descomponedores. ¿Quiénes son los descomponedores? Las bacterias, los hongos, los gusanos. Miren cómo se ven estas bacterias y estos hongos microscópicamente, ¿no? Microscópicamente. ¿Cómo se ven los descomponedores? ¿Ya? Y aquí tenemos los herbívoros porque se alimentan de plantas. Omnívoros porque se alimentan generalmente de qué? De huevos, ¿no? De huevos se alimentan. Omnívoros, ¿no? Y carnívoros, carne, ¿no? Carne. Muy bien. Y también de leche, ¿no? También de leche, porque son mamíferos, por lo general, ¿no? Algunos animales. Por supuesto que las aves no, pues, ¿no? Las aves no son mamíferos, ¿no? Son aves, ¿no? O sea, tienen varias características, ¿no? Los herbívoros de planta y de leche también, ¿cierto? Los omnívoros, los omnívoros de huevos y también de leche, porque hay no mamíferos. Y los carnívoros, que son netamente puro carne, puro carne, puro carne. Estas aves no, pues no, estas aves son de puro, digamos, huevos y también huevos, las aves, y también lo que es carne, podría decir, ¿ya? En especialmente los depredadores, ¿no? ¿Quiénes son los depredadores? El cóndor, el gallinazo, el águila, ¿no? Muy bien. ¿Y quiénes son los descomponedores? Las bacterias, hongos, ¿ya? Entonces, analícenme bien todas estas características, estas imágenes que he mandado para que no se puedan confundir, ¿ya? Hay varias clasificaciones. Muy bien, relaciones tróficas. ¿A qué llamamos relaciones tróficas? Los productores, los consumidores y los descomponedores forman los diferentes niveles tróficos o alimenticios que se dan en un ecosistema. Esto da origen a la vida, ¿es cierto? Cada nivel trófico agrupa a todas las especies que tienen el mismo tipo de alimentación y que tienen una dieta a base de especies de un nivel inferior. O sea, los productores alimentan ¿quién? A los consumidores de primer orden, a los consumidores de segundo orden, a los consumidores de tercer orden. ¿Ya? A eso se llama cada nivel trófico. Relaciones tróficas, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones tróficas? La relación que existe entre productores, consumidores, descomponedores. En los consumidores, ¿quiénes están? Consumidores de primer orden, de segundo orden y tercer orden. ¿Ya? Las relaciones tróficas que se establecen en un ecosistema pueden diferenciarse en dos tipos. Cadenas tróficas y redes tróficas. ¿Ya? Muy bien. Las relaciones tróficas, ¿ya? A eso se llama relaciones tróficas, ¿no? La relación que existe entre productores, consumidores y descomponedores. Las relaciones tróficas que se establecen en un ecosistema pueden diferenciarse en dos partes, cadenas tróficas y redes tróficas. Pirámides tróficas. Ese es otro concepto. Las pirámides tróficas ecológicas son una representación gráfica de la estructura trófica, ¿no? De un ecosistema, ¿ya? La estructura trófica.
por lo que relaciona entre sí los diferentes niveles alimenticios de los organismos. Las pirámides pueden informar de diferentes valores de los ecosistemas, de la cantidad de biomasa o materia orgánica, biomasa o materia orgánica, ¿ya? Que hay en cada nivel trófico. Nos informan de la cantidad de materia orgánica que hay en cada nivel trófico, del número de individuos de cada nivel trófico, o sea, cuántos participantes hay en cada nivel trófico, de la energía que se almacena en cada nivel trófico. Muy bien. Entonces, aquí tenemos una pirámide trófica. Miren, jóvenes, aquí tenemos una pirámide trófica. ¿Ya? Muy bien, una pirámide trófica representada en forma de una pirámide, ¿no? ¿Quiénes están primero? Los descomponedores, ¿no? Más abajo todavía, ¿no? De los productores, más abajo de los productores. ¿Quiénes están? Los descomponedores, ¿no? Los descomponedores. Estos van a dar origen, ¿qué cosa? En conjunción, los descomponedores, en ayuda con el sol, la temperatura, el agua, van a dar origen Buenos días, a los buenos productores que días, son las profesor. plantas. Las plantas. Estos productores van a dar, sirve de alimento para los consumidores primarios, que son Igual, los que se alimentan de plantas, ¿no? Que son la cebra, el guachito, ¿ya? El con caracol. ganas, profesor. Y estos consumidores primarios sirven también de alimento para quién, para los consumidores secundarios, que tenemos los omnívoros y carnívoros, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Tenemos un lobo, podríamos decir, ¿no? Un león, podríamos tener acá, ¿no? Consumidores secundarios. Consumidores terciarios, carnívoros y algunos omnívoros, ¿ya? Y los consumidores cuaternarios, que vienen a ser ya los carnívoros, lo clasifican acá como consumidores cuaternarios al águila, al gallinazo, al cóndor. En la última, ya prácticamente en la punta de la pirámide, ¿ya? Entonces tenemos acá descomponedores, productores autótrofos, productores porque son autótrofos, son autónomos, ¿no? Consumidores primarios o herbívoros que se alimentan de plantas, ¿no? Consumidores secundarios, consumidores terciarios y consumidores cuaternarios. Muy bien. Flujo de energía. ¿Qué llamamos flujo de energía? Flujo de energía de toda la energía solar que llega a la superficie terrestre, de toda la energía solar que llega a la superficie terrestre. ¿Cuán importante es la energía solar? Solo una pequeña parte, entre 0,1% se incorpora a los organismos productores o autónomos. Solamente el cero, o sea, una décima, ¿no? Una décima de la energía, una décima de la energía, de una décima al 1%, ¿no? ¿Está bien? O sea, una décima significa la décima parte de uno, ¿no? O hasta el 1%, ¿no? Se incorpora a los organismos productores o autótrofos. ¿Quiénes son los productores autótrofos? Las plantas. O sea, de 100, o sea, solamente coge uno, ¿no es cierto? En porcentajes, hablando de porcentaje de toda la energía solar. ¿Ya? El resto, tenemos energía, pues, ¿no? Tenemos energía solar, ¿no? Que nos sirve para muchas fuentes, ¿no? Lo que es la energía eólica, ¿no? Para la fuente de energía de electricidad, ¿no? Especialmente para la fuente de energía eléctrica. Muy bien, también para la fuente de energía, ahorita que entramos a la nueva era de los automóviles, ¿no? Los automóviles con energía solar, ¿ya? Entonces, para los paneles solares, ¿no? Para la captación de energía, para digamos, las características industriales, medicinales, para la ciencia, ¿no es cierto? Para las energías nucleares, ¿no es cierto? Para todo y mucho más sirve la energía solar. Pero especialmente para las plantas, para ser productores, es hasta el 1%. A partir de esta entrada de energía solar comienza un flujo unidireccional de energía a través de todos los organismos de un ecosistema que fluye de los organismos autótrofos hasta los heterótrofos, hasta que finalmente se disipa en el medio ambiente. ¿Por qué se llama heterótrofo? Porque se alimenta de varios alimentos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, de la leche y la carne, ¿no? Puede ser también de los huevos y la carne, o sea, ya no se alimenta solamente, y a la vez también de repente de plantas, ¿no es cierto? Herbívoros, ¿ya? Entonces por eso se llama heterótrofo, o sea, varios alimentos, ¿ya? Entonces el flujo de energía, ¿qué significa? La energía que primero entra del sol, entra a las plantas, listo, estas plantas sirven de alimento para los consumidores primarios, para los consumidores secundarios, para los terciarios, para los depredadores, ¿no es cierto? Y nuevamente vuelve eso, vuelve toda una cadena nuevamente a los descomponedores, ¿no es cierto?
Los restos que quedan de carne, por ejemplo, restos que quedan de carne que comen los gallinazos, que comen los cóndores, que comen los águilas, esos restos son descompuestos nuevamente, por estos descomponedores, ¿no es cierto? Se mezclan en la tierra, ya, estos microorganismos, en conjunción con ayuda del sol, del agua, la temperatura, y esto dan origen, ¿qué cosa? A las plantas, a la vida de las plantas. Y de ahí nuevamente comienza el círculo, por eso que se llama cadena alimenticia o círculo trófico, o flujo de energía. Flujo de energía, ¿cómo pasa? ¿A qué se refiere flujo de energía? Desde cómo da la vida, da origen a la vida, el flujo de energía del sol, ¿ya? De toda la energía solar, por eso acá está diciendo de toda la energía, se refiere a la energía del sol. ¿Cómo da origen a todo un ciclo alimenticio? Y la pirámide trófica es esta de acá, ¿no? Muy bien. Flujo de energía, ya estuvimos haciéndolo. Acá está, flujo de energía, miren, ve. En conjunción con los microorganismos, el calor, el agua, dan origen a los productores que son las plantas. Cadena alimenticia, ya lo estamos ya inventando, explicando por medio de la cadena trófica, ¿no? La cadena alimenticia es el proceso por el cual se transfieren sustancias nutritivas entre las diferentes especies que integran una comunidad biológica, ¿no es cierto? La cadena gráfica, quién se alimenta de quién en naturaleza, también denominada cadena trófica. La cadena alimenticia es denominada también cadena trófica, ¿ya? Una cadena alimenticia muestra la corriente, nutrientes y energía entre las diversas especies a partir de su alimentación. Está compuesta por eslabones que adquieren energía al alimentarse de la especie anterior. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Siempre se alimentan del nivel anterior, ¿no? Los consumidores primarios se alimentan de las plantas. Los consumidores secundarios se alimentan de los consumidores primarios, consumidores terciarios de los segundos, consumidores de cuarto orden se alimentan de los de tercer orden, y así sucesivamente, ¿ya? Muy bien. Nuevamente acá tenemos productores, también conocidos como autótrofos, porque generan su propio alimento, son aquellas especies básicamente plantas que fabrican su propio alimento. Pues, ¿a través de quién? De la energía solar y de sustancias simples como son los descomponedores, microorganismos, el sol, el agua. Consumidores de primer orden son aquellas especies cuya alimentación se basa en plantas, es decir, son herbívoros. De segundo orden, también denominados secundarios, son las especies carnívoros, es decir, que se alimentan de otros animales, puro carne, ¿no? Descomponedores, aquellos especies que se encargan de que ¿no? Los residuos de los otros eslabones pasen a formar parte del suelo. Acá lo que les había comentado. En este eslabón se encuentran los hongos, los gusanos y determinados microorganismos que se alimentan de los desechos vegetales y animales. Aquí tenemos nuevamente una cadena alimenticia, por ejemplo, ¿ya? Tenemos descomponedores, ¿ya? Que dan origen a los productores con ayuda del sol, por supuesto, con ayuda del sol. Los productores sirven de alimento para los consumidores primarios. Los primarios sirven de alimento a los secundarios a los terciarios. Muy bien. Ciclos biogeoquímicos. La materia orgánica formada por los organismos productores requiere la presencia en el medio de los elementos químicos esenciales, primordiales, principales en la naturaleza del planeta Tierra, de los seres vivos. ¿Quiénes tenemos? El carbono, el nitrógeno, el fósforo y otros elementos, ¿no? Que generalmente, principalmente, y bien principalmente se utilizan para la vida en el planeta Tierra, como es el carbono, nitrógeno, porcentajes de carbono, nitrógeno, fósforo y otros elementos que aparecen en menor cantidad. El recorrido más o menos largo que cada elemento químico realiza en la naturaleza se denomina ciclo biogeoquímico. Los principales ciclos bioquímicos forman parte ¿quién? El carbono, el nitrógeno y el fósforo, ¿no es cierto? Estos son los principales elementos químicos que se necesita para la vida en la Tierra. Muy bien, continuamos. Y aquí tenemos, bueno, el ciclo del carbono. Hablamos del ciclo del carbono, es uno de los elementos más abundantes de la materia viva, formando la base estructural de las moléculas orgánicas. ¿Forma qué cosa? Forma la base estructural de las moléculas orgánicas. Aquí tenemos. Forma la base estructural de las moléculas orgánicas. ¿Quiénes son los glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos? Indispensables para la vida.
El nitrógeno es un elemento esencial para los seres vivos, ya que forman parte de las proteínas, ¿no? Mírenme, forman parte de las proteínas y ácidos nucleicos. La principal fuente de nitrógeno es el nitrógeno 2 atmosférico, ¿ya? Pero no es utilizado por la mayoría de los seres vivos, ya solo determinadas bacterias tienen la capacidad de utilizarlo. Y no utilizan determinadas bacterias. Recuerda que la cantidad de nitrógeno que hay en el aire es de un 78%, ¿no? O sea, en el aire tenemos un 78% dentro del 100% de nitrógeno. Bastante, ¿no? Ciclo del fósforo. El fósforo es un componente de los ácidos. Es un componente ¿de quién? De los ácidos nucleicos y de la molécula donante de energía. ¿Ya? Acá está. El ATP. En los animales sí forma parte esencial de esqueletos y conchas. El fósforo, especialmente para los huesos, ¿no? Pues está dando a entender para los huesos. ¿Ya? En la naturaleza la principal reserva del fósforo son las rocas sedimentarias. ¿Dónde se encuentra el fósforo? En las rocas sedimentarias, fosfatadas, por lo que no es, esto puede estar en la tierra o puede estar en el mar, ¿no? Por lo que dan origen a los seres también de los seres vivos del mar. Fosfatadas, por lo que no es una forma accesible para los seres vivos. Una fuente importante del fósforo son los excrementos de aves marinas, por ejemplo, ¿ya? Una fuente importante de fósforo son los excrementos de aves marinas, el guano, que puede acumular el guano y el guano, hasta carambas, ¿ya? Que puede acumularse en algunos lugares en grandes cantidades. Quiera o no quiera, esta fuente de fósforo sirve para ¿no? Es un componente importante para la vida en el planeta Tierra. Muy bien. Muy bien, básicamente en la clase de hoy día es algo bastante entendible, ¿no? Bastante entendible que hemos hablado de la estructura de un ecosistema, que estamos hablando de los seres productores, ¿está bien? Hemos hablado de los seres consumidores, ¿no? Consumidores y también los descomponedores, ¿no? En base a eso se está tratando hoy día la clase de hoy día y también en cuanto a las cadenas alimenticias, ya los niveles tróficos, ¿no? Tenemos de productores, herbívoros, carnívoros, ¿no? También tenemos la otra clasificación que es productores, herbívoros, carnívoros de primer orden, de segundo orden. Otra clasificación, productores, consumidores primarios, secundarios, ¿no? Depredadores, superdepredadores. Y la intervención del sol, ¿no? La intervención del sol para dar inicio al flujo de energía en una cadena alimenticia, ¿no? Que, donde las plantas son los seres productores que sirven de alimento, ¿no? A los consumidores de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden, y de ahí vienen los descomponedores y nuevamente vuelve a dar todo un ciclo de alimentación, digamos, de energía alimenticia para la vida en el planeta Tierra. ¿Ya? Muy bien. Esta es una pirámide trófica, ¿no? Esta es una pirámide trófica. Entonces, esta es una pirámide trófica, donde están por niveles, ¿no? Los seres vivos, los seres vivos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Está entendible? ¿Qué me dice Kevin Pizán? ¿Todo claro? Sí, profesor, sí, todo claro. Está claro, ¿no? Está claro. Muy bien, Kevin Pizán. Entonces, ¿qué dice Wilmer? Está claro, ¿no? Sí, Wilmer, profesores, sí. está claro. Ya, entonces, Sí, profesor, todo claro. listo. El tema de hoy día ha sido facilito, el tema de hoy día, ¿no es cierto? Es un tema bastante entendible, ¿no? Entendible. Ya, entonces están bendecidos hoy día con el tema, no es muy extenso, es algo práctico. Hay algunas clases, algunas sesiones donde un tema abarca 2 clases, abarca 3 clases. Ya está todo programado, ¿no? De acuerdo al sílabus para todo el siglo, ¿no? Para todo el siglo y para todo el año. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna pregunta? A ver, de repente, Kevin, Luis López, ¿qué dice Luis López? ¿Todo claro? Luis, ¿te puede tomar desayuno, Luis? Ese se trabaja, profesor. Ah, hasta que trabaja, ya, muy bien, muy bien. Kevin Pizarro, ¿ustedes qué dicen, jóvenes? ¿Están de acuerdo que se vuelva a la presencialidad los cursos transversales? No,
Bueno, por mi parte, No hay problema. no hay problema, pero para el que trabaje es otra cosa. Ya. Claro, para el que trabaja así, pues. Bueno, yo en lo personal, yo diría que para mí estaba bien las prácticas en el instituto, bueno, las prácticas, ya, inapelables. Las prácticas tienen que ser en el instituto y los cursos transversales que pueden ser manejables, ¿no? Porque son cursos teóricos, ¿no? Se puede manejar los cursos, por ejemplo, de administración, ¿no? Medio ambiente, se puede manejar a nivel de internet, ¿no? Salvo que queramos hacer algún proyecto, sí tenemos que salir a campo, algún proyecto, por ejemplo, alguna investigación del medio ambiente, por ejemplo, la ciudad de Moche, ¿no? Entonces podemos salir a campo. Pero básicamente se puede porque son teóricos. En cambio, lo que es mecánica, electricidad, electrónica, técnica, tecnología, ya indudablemente, ¿no? Tiene que ser indispensablemente práctica. Bueno, pero esperemos a lo que determina pues la superioridad, ¿no? De todas maneras tenemos que adecuarnos a las normativas, ¿no? Yo soy profesor y tengo una superioridad y todos los profesores tenemos que adecuarnos a lo que ordena el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Por ahí hemos programado algunas cosas, pero tenemos que nuevamente recapitular esa organización y volver lo que es respetando la normativa de la educación en el Perú. ¿Ya? Muy bien. Yo sé que algunos, para mí, por ejemplo, en el tiempo también, lo virtual en algunos cursos me ha favorecido a mí bastante cuando yo estaba estudiando, ¿no? Estuve estudiando, bueno, terminé ingeniería civil, estuve estudiando y me favoreció bastante, ¿no? Me favoreció bastante porque porque los cursos teóricos le he podido llevar sí, virtualmente, ¿no? Ya los cursos de campo, pues he tenido que viajar, ¿no? Viajar. Estuve en tiempo de la pandemia, yo he estado con bastante miedo, ¿no? Porque he estado viajando yo. He estado por Lima, por Chiclayo, por Nuevo Chimbote, ¿no? Por ejemplo, haciendo prácticas, lo que es obras, ¿no? Supervisión de obras. Entonces, en ingeniería, ¿no? Pero, bueno, de todas maneras con los protocolos, ¿no? Lo aproveché, menos mal mi tiempo, ¿no? En ese tiempo. De repente ustedes también han aprovechado un poco a pesar que hemos estado en la preocupación de los contagios, ¿no? Pero hemos tratado de superar eso, ¿no? Y aprovechar el tiempo. Gracias a Dios, no estamos bien, gracias a Dios, por nosotros mismos, por nuestra familia, y siempre estar al lado de la familia, ¿no? Que la familia es, la misma constitución política del Perú lo dice que es la base de la sociedad, ¿no? Es la base de la célula del país, ¿no? De la sociedad y también del, del, del cariño familiar, ¿no? De las emociones familiares, ¿no? Es la alegría, la vida prácticamente de un ser humano, el fundamento, el principio de vida, ¿no? Del ser humano. Por eso somos seres humanos, ¿no? Hasta los animales tienen esas emociones. Muy bien. ¿Alguna pregunta final, jóvenes? Si no, estaríamos quedándonos ahí. Acá tienen una tareita, Producto Académico 4. Explique brevemente lo referente. Cuando digo brevemente, quiero un resumen con sus propias palabras a los seres productores de ejemplos, explique brevemente lo referente a consumidores, explique sus tipos y de ejemplos. Explique brevemente lo referente a los seres componedores de ejemplos, explique lo referente a cadena alimenticia, explique brevemente cómo se da el flujo de energía, explique lo referente a ciclos biogeoquímicos, ¿está bien? ¿Y qué comentario? Les recomiendo que que tengan también un cuadernito esto de acá, que tengan un cuadernito aparte de los PPTs lo pueden imprimir, pero que tengan un cuadernito para que puedan de repente pegar ahí su tarea, especialmente sus tareas, ¿no? Lo pueden hacer en Word y lo pueden pegar, que sea, queremos evidencias, que quede evidencia y pongan ahí, ¿no? Producto académico número 4 curso tal. De repente las diapositivas lo pueden ustedes imprimir, ¿no? Lo pueden imprimir, tener en un folder. Todos tienen un folder, ¿no es cierto? Pero tiene que estar todo posible anillado, todo ordenadito. Pero los productos académicos de los cursos de medio ambiente y de organización, quisiera que estén en un cuaderno. O sea, todas sus tareas que lo peguen. Lo pueden hacer en Word, lo cortan y lo pegan en su cuaderno y que vaya por fechas y por clases. A ver si me dejo entender, jóvenes. Sí, Hola. profesor, sí. ¿Saben por qué le digo jóvenes? Porque a mí me bastaría, ustedes son ya superior, que quede ya un nivel superior o un nivel universitario, técnico, universitario, ya lo maneja cada uno personal, porque se supone que somos maduros, somos responsables y que venimos con una voluntad, ¿no? De ser profesionales, estudiar. Ya, o sea, ya no somos niños
pero siempre en algún momento el Ministerio de Educación, y también y para bien, como que quede como para una guía del estudiante en algún futuro, lo va a necesitar, algún día lo va a necesitar, porque todo da vuelta en la vida, es bueno que quede una evidencia de cuaderno. Yo siempre les pido una evidencia de cuaderno. Ya, al menos soy bastante, me han enseñado bastante lo que es el orden, ¿ya? La disciplina en el estudio, o sea, tenemos que tener evidencias, ¿ya? No solamente ya el profesor hace las diapositivas, yo lo leo, lo estudio y listo, papá, ese curso no me interesa, no. Todos los cursos son importantes, ¿ya? Todos complementan. Por eso se llaman cursos de complemento, cursos transversales de complemento, para que el profesional salga a cabalidad, ¿no? No solamente técnico en la especialidad tecnológica, ¿no? Sino también en términos de medio ambiente, en términos formación psicológica, ¿no? Formación empresarial y muchas formaciones, ¿no? Para eso tienen los cursos de complemento o los cursos transversales que son muy importantes y que algunos no le dan importancia. Hasta en el colegio no le dan importancia a veces a algunos cursos transversales, ¿no? Más se van a matemáticas, más se van a comunicación en los colegios, y cuando no es así, una formación integral, el alumno tiene que llevar, ¿qué cosa? Su educación física. Por eso ustedes me supongo que llevan educación física, tienen que llevar arte, tienen que llevar arte. Ustedes van a llevar arte conmigo en el próximo siglo. A ver, de repente por ahí nos animamos a formar para aniversario un grupito musical, ¿ya? Porque ustedes saben que yo también soy músico profesional. De otra carrera que tengo soy músico profesional, ¿no? Entonces podemos aprender algún instrumento para la otra mitad del año. ¿Se dan cuenta? Entonces ustedes llevan educación física, han llevado computación, llevan inglés, ¿qué más llevan? Medio ambiente, miren, llevan prácticamente administración empresarial, en el curso que llevamos de organización de talleres automotrices, ¿no? Entonces, qué bonito, ¿no? O sea, todo complementa hacia una carrera técnica formal. Y todo eso forma una educación superior integral, una educación superior integral completa, porque el cuerpo necesita hacer ejercicio. Ahí está la educación física. El cuerpo que necesita controlar sus emociones. Ahí está la educación artística. ¿Está bien? La parte psicológica. ¿Qué necesita? El inglés, qué cosa, para nosotros poder interpretar los manuales, los libros, o poder por lo menos decodificar, ¿no? Poder deducir, tener unas ideas en la parte, lo que es el inglés. La parte administrativa, ¿para qué? Para que algún día ustedes se proyecten, planifiquen y proyecten alguna empresa automotriz. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Por ahora, ¿me escuchan? Sí, profesor, todo claro. Sí, Muy bien, profesor. jóvenes. Entonces, nos vamos a quedar ahí. Voy a mandar el PPT, las diapositivas, la tarea, que lo mando. Las tareas lo mando siempre acá también, ¿no? Al final del PPT. Al final del PPT, y también lo mando en Word, ¿no? Y también lo mando en Word. Ya. Entonces, voy a mandar eso. Y en el transcurso mando los videos. Y nos estamos encontrando para la clase de organización de talleres. En la clase de organización de talleres vamos a entrar a las 10:15, jóvenes, ¿ya? Como son cursos que nosotros podemos avanzar, ya a las 10:15 vamos a trabajar, ya 1 hora de Zoom. Tenemos prácticamente tiempo para que vayan a tomar desayuno, ¿no? Los que todavía tienen tiempo para tomar desayuno, y de igual manera yo, y hagan su tarea inmediatamente y lo presenten. No se acumulen con las tareas, tienen tiempo. 10:15 volvemos a lo que es organización de talleres por tiempo de 40 minutos, ¿ya? Y el resto que les queda de tiempo para que lo hagan tarea, porque ya a las 11:45 tienen otro curso. ¿Ya, jóvenes? Entonces nos quedamos ahí, ¿ya? Nos encontramos 10:15, ¿ya? Hasta luego. Ok, profesor. Hasta la próxima clase.